En 2024, McDonald's reportó ingresos totales de $25.900 millones. Y la parte que casi nadie menciona es esta. De ese total, más de $15.700 millones no vinieron de vender una sola hamburguesa. Vinieron de cobrar renta. Eso representa el 60% de sus ingresos totales, generados por un mecanismo que la mayoría de personas nunca ve cuando realiza su pedido en el mostrador. Quédate con ese dato porque para su mejor comprensión va a servirnos más adelante. Hoy vas a entender por qué McDonald's es, técnicamente, una de las empresas inmobiliarias más grandes del planeta. No como metáfora, como estructura financiera real, calculada y ejecutada con una precisión que pocos negocios en la historia han replicado con éxito. Y lo más importante, vas a entender qué mecanismo específico hace que esta empresa genere dinero incluso cuando las ventas de su restaurante bajan, hasta cuando la economía se contrae o cuando el precio de los ingredientes se dispara. Y aquí aparece una pregunta que muy pocos se hacen al analizar esta corporación. ¿Qué tan diferente sería el mundo de los negocios si el verdadero activo productivo de una empresa no fuera su producto, sino el territorio que controla? Para entender por qué McDonald's opera como una empresa de bienes raíces, hay que viajar a 1956. En ese momento, Ray Kroc llevaba varios años intentando convertir la franquicia de los hermanos McDonald en un negocio escalable. Tenía el producto, tenía la marca, tenía la visión, pero el dinero no cerraba. Los márgenes de regalías que cobraba a los franquiciados eran tan delgados que el modelo completo estaba al borde del colapso estructural. Kroc llegó a hipotecar su casa personal para sostener la expansión. Esa es la magnitud de fricción financiera que enfrentaba. Entonces entró en escena un hombre llamado Harry Sonnenborn, un consultor financiero que venía del sector de franquicias y que vio con claridad lo que Kroc no podía ver desde adentro del sistema. Sonnenborn identificó que el error fundamental no estaba en el producto ni en la operación. Estaba en donde residía el valor real de todo ese sistema. Y ese valor no era la hamburguesa, era la tierra sobre la que se construía el restaurante. La propuesta de Sonnenborn fue tan disruptiva que cambió para siempre la arquitectura financiera de McDonald's. Su idea era esta. La corporación debía convertirse en arrendadora de los inmuebles donde operaban los franquiciados. McDonald's compraría o arrendaría los terrenos y edificios, y luego subarrendaría esos espacios a los franquiciados con un margen sobre el costo original. En lugar de cobrar una pequeña regalía por venta de hamburguesas, la corporación pasaría a cobrar una renta mensual por el derecho de operar en ese espacio, más una regalía sobre ventas encima de eso. Doble flujo, doble palanca. No pierdas de vista este mecanismo porque es la raíz de todo lo que vamos a desarrollar a partir de aquí. En 1956, Kroc fundó la Franchise Realty Corporation con un objetivo específico: identificar y adquirir propiedades en ubicaciones de alto tráfico vehicular y personal, antes de que los precios subieran. Era una operación de adquisición de activos disfrazada de expansión gastronómica, y funcionó con una eficiencia que nadie había visto antes en la industria. Detente un momento y considera esto. Cuando un franquiciado de McDonald's abre un restaurante, en la mayoría de los casos no es dueño del terreno ni del edificio donde opera. McDonald's es el propietario, o en su defecto, mantiene un arrendamiento maestro a largo plazo con el dueño original del inmueble. El franquiciado entonces firma un contrato de subarrendamiento con la corporación. ¿Qué crees que sucede cuando ese contrato tiene cláusulas de renta variable vinculadas al desempeño en ventas del local? La respuesta es una de las estructuras de captura de valor más elegantes del capitalismo moderno. Mientras más exitoso es el franquiciado, más renta paga.
el éxito del operador se convierte automáticamente en ingreso incremental para la corporación. El riesgo está distribuido hacia abajo y la captura de upside está concentrada hacia arriba. Y ahora bien, ¿cómo se ve esto en números concretos? Cada franquiciado de McDonald's enfrenta una carga financiera multidimensional. Primero, una tarifa inicial de franquicia de $45,000 solo para acceder al sistema. Segundo, una regalía de servicio del 4% sobre ventas brutas mensuales, porcentaje que para nuevas ubicaciones en Estados Unidos y Canadá subió al 5% en 2024. Es el primer incremento de ese tipo en casi 30 años. Tercero, una contribución al fondo de marketing del 4% adicional sobre ventas brutas. Y cuarto, aquí está la pieza central. El pago de renta a McDonald's por el uso del inmueble que, históricamente, ha oscilado entre 8.5% y más del 15% de las ventas mensuales del local, dependiendo de la ubicación y el rendimiento. Suma todos esos componentes y estás ante un escenario donde el franquiciado puede estar cediendo entre el 17 y el 24% de sus ingresos brutos directamente a la corporación, antes de pagar un solo dólar en nómina, ingredientes, servicios o mantenimiento. Eso es asimetría de información estructural operando a escala global. Como mencionamos al inicio, la mayor parte de los ingresos de McDonald's proviene del lado franquiciado del negocio. Pero hay un dato que transforma por completo la manera de interpretar esos números. El diferencial de margen operativo entre ambos segmentos es radical. En 2024, McDonald's retuvo aproximadamente 80 centavos de cada dólar generado por sus franquiciados como ingreso operativo. En contraste, sus restaurantes operados directamente por la corporación solo retuvo alrededor de 15 centavos por dólar. Esa brecha de 65 puntos porcentuales entre un modelo y el otro es la respuesta más precisa a la pregunta de por qué McDonald's prefiere ser arrendadora antes que operadora. Tiene sentido que te cuestiones esta reacción. Si los restaurantes propios generan más de 9.700 millones de dólares en ventas, ¿por qué la corporación no escala ese modelo en lugar de ceder el control a franquiciados? La respuesta está en la estructura de costos. Operar un restaurante propio implica asumir nómina, ingredientes, mantenimiento, seguros, permiso y todos los costos variables del día a día. Cobrar renta y regalías no implica casi ninguno de estos costos. El modelo inmobiliario genera ingresos con una fricción operativa mínima. Y a escala de 43.000 restaurantes en 119 países, esa fricción mínima se convierte en la diferencia entre un negocio bueno y una máquina de acumulación de capital sin precedente histórico, comparable en su industria. McDonald's posee de manera directa aproximadamente el 45% de los terrenos donde operan sus restaurantes y alrededor del 70% de los edificios. Y el resto lo controla mediante arrendamientos maestros a largo plazo con terceros propietarios, a los que luego subarrienda a sus franquiciados con margen. En ambos casos, propiedad directa o arrendamiento maestro, la corporación mantiene control sobre el activo estratégico, la ubicación. El portafolio total de bienes raíces de McDonald's supera 42.000 millones de dólares en valor de activos. Para contextualizar esa cifra, la empresa figura entre los 5 mayores propietarios comerciales del mundo. Y en 2023, específicamente de ingresos por arrendamiento a franquiciados, McDonald's captó 9.480 millones de dólares solo por rentas, sin vender una sola papa frita. Y ahora presta atención a este punto, porque aquí aparece una dimensión que la mayoría de análisis superficiales ignoran completamente: la apreciación del capital. El valor de los bienes raíces que McDonald's fue adquiriendo estratégicamente desde los años 50 en ubicaciones de alto tráfico, intersecciones de autopistas, centros comerciales, corredores urbanos de primer nivel,
ha experimentado una revalorización acumulada que convierte esos activos en una reserva de riqueza que va más allá del flujo de caja operativo. Esos activos también funcionan como colateral de alta calidad para acceder a financiamiento a tasas competitivas cuando la corporación necesita capital para nuevas expansiones. En consecuencia, McDonald's no solo genera ingreso recurrente con sus propiedades, las usa como palanca financiera para seguir expandiendo el mismo modelo. El activo se autoperpetúa. Pero detente a pensar un segundo en esto, porque hay una capa adicional de eficiencia financiera que raramente se menciona en el análisis convencional de esta empresa. El Código Fiscal de Estados Unidos y estructuras equivalentes en muchos otros países permite a los propietarios de bienes raíces deducir depreciación sobre sus activos inmobiliarios. Esto significa que McDonald's puede registrar una reducción contable en el valor de sus propiedades como gasto deducible de impuestos, aunque en la realidad económica esas propiedades estén aumentando de valor año tras año. En 2016, McDonald's reportó $1.390 millones solo en la depreciación registrada. Una parte significativa de ese monto corresponde a su portafolio inmobiliario. Es decir, la corporación reduce su carga fiscal sobre sus ingresos reales, utilizando la depreciación de activos que en el mercado real valen cada vez más. Esta es la diferencia entre un negocio que opera en el sistema y uno que comprende la arquitectura del sistema lo suficientemente bien como para optimizarla en su favor. Y aquí es donde el modelo adquiere una dimensión que trasciende lo puramente financiero, porque ser el arrendador de sus propios franquiciados le otorga a McDonald's una herramienta de control operativo que ningún contrato de franquicia por sí solo podría generar. ¿Qué crees que sucede cuando un franquiciado no cumple con los estándares de calidad, limpieza o servicio que la corporación exige? La mayoría de sistemas de franquicias debe recurrir a procesos legales largos y costosos para ejecutar medidas correctivas. McDonald's tiene una palanca más directa: el contrato de arrendamiento. Si el operador no cumple, puede enfrentar la terminación del arrendamiento antes que la terminación del contrato de franquicia. La propiedad del inmueble convierte a McDonald's en el árbitro final de cada relación comercial dentro de su sistema. Como mencionamos al inicio, cuando Sonnenborn diseñó este modelo en 1956, su objetivo declarado era resolver el problema de financiamiento de Grok. Pero lo que construyó en realidad fue un sistema de alineación de incentivos donde la corporación mantiene el activo más valioso, la ubicación, y el franquiciado aporta el capital operativo, la gestión del día a día, y absorbe la volatilidad del negocio de alimentos. La fricción estructural del sistema favorece consistentemente a quien controla el suelo. En línea de su expansión histórica, McDonald's abrió más de 2.000 nuevos restaurantes a nivel global, manteniendo la tendencia de asegurar primero el activo inmobiliario mediante compra directa o arrendamiento maestro. Su plan estratégico actual incorpora el desarrollo de nuevas propiedades como uno de sus pilares de crecimiento, y el gasto de capital creció significativamente respecto al año anterior, concretándose en nuevas ubicaciones estratégicas. La trayectoria es consistente: más propiedades, más franquiciados, más rentas, más regalías. El volumen amplifica el modelo, y cada nuevo restaurante es simultáneamente una unidad de venta de alimentos y una adición al portafolio inmobiliario más grande de la industria de servicio rápido en el mundo. Y ahora bien, ¿qué revela todo esto sobre el principio de construcción de riqueza a escala institucional? El modelo de McDonald's demuestra algo que los negocios más rentables de la historia tienen en común: la separación entre el activo productivo de largo plazo y la operación de corto plazo. Quien controla el activo que no se deprecia, el territorio, la plataforma, la infraestructura, captura el valor de todo lo que se construye encima de él. El operador genera el flujo, el propietario del activo base captura la valorización. Es normal preguntarse si este principio es aplicable más allá de McDonald's.
Y la respuesta es que el mismo mecanismo estructural aparece en negocios aparentemente distintos. Plataformas tecnológicas que cobran por acceso a su base de usuarios. Operadores de infraestructura de telecomunicaciones que arriendan torres a los mismos competidores entre sí. Aeropuertos que capturan renta de las aerolíneas que operan en sus mismos terminales. En todos esos casos, el activo estratégico, el que no se puede replicar fácilmente, genera ingreso pasivo mientras la operación visible ocurre en la superficie. McDonald's simplemente ejecutó ese principio antes, con mayor disciplina y a mayor escala, que cualquier otro negocio del siglo XX. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.